A continuación vamos a resolver el problema 6.99 del texto Beer & Johnston, estática novena edición. El enunciado dice lo siguiente: para el armazón y figura mostrados, determine las componentes de las fuerzas que actúan sobre el elemento CFE en C y F. En la figura se muestran las dimensiones de la estructura. Se observa que hay un apoyo articulado fijo en D y un apoyo articulado móvil en A. Y se está ejerciendo una fuerza en el extremo E de 40 libras. El primer paso que debemos hacer es elaborar los diagramas de cuerpo libre. A la izquierda se observa el diagrama de cuerpo libre de todo el armazón, solo quitando los apoyos y dejando allí las componentes de las fuerzas ejercidas por esos apoyos. Y hemos también descompuesto la estructura en sus elementos. Aquí los hemos enumerado. El elemento ABF es el elemento número 1. El elemento BCD es el elemento número 2. Y el elemento CFE es el elemento número 3. Se han colocado las reacciones en cada uno de los pasadores. Aquí en A tenemos esta misma reacción AX. En B tenemos dos reacciones, dado que es un elemento de más de dos fuerzas. Tenemos una componente Bx y By. En F también, este es un elemento de más de dos fuerzas. Tenemos igual dos reacciones en F, que serían Fx y Fy. Estas mismas reacciones que están en B deben aparecer acá en el otro elemento, pero con sentidos opuestos. Bx debe estar en sentido contrario al que está en el elemento 1 y lo mismo By. De igual manera en cada uno de los nodos. Aquí está a la izquierda Cx, aquí está Cx a la derecha, Cy está hacia abajo, Cy está hacia arriba, Fx hacia la izquierda, Fx hacia la derecha, Fy hacia arriba, Fy hacia abajo. Ya teniendo estos diagramas de cuerpo libre, lo que vamos a mirar entonces es el planteamiento de las posibles secuencias de solución. Es decir, con todos estos diagramas, ¿con qué cuerpos puedo comenzar a plantear ecuaciones de equilibrio? Y después, ¿cuál sería el siguiente cuerpo a analizar? Entonces podemos, antes de resolver, vamos a mirar cuáles son las posibles opciones y de todas ellas, cuál sería la mejor. Por ejemplo, podemos analizar en primera instancia las ecuaciones que puedo plantear aquí en el armazón completo, visto como un solo cuerpo. Me doy cuenta que si hago sumatorias de momentos en D, la única fuerza que hace momento sería la fuerza AX y por lo tanto podría encontrarla con esa ecuación de equilibrio. Pues ya conocería con esa ecuación a la fuerza AX. Entonces ya tendría el valor de AX conocido mediante esa ecuación. Si ahora paso al elemento 1, si paso al elemento 1 con este valor ya conocido, entonces en este elemento habrían 4 incógnitas. Me están pidiendo las fuerzas aquí en el pasador F y en el pasador C de esta estructura. Entonces, si hago un momento aquí en B, estaría hallando una de las que me están pidiendo. Si hago un momento en B, Fy no hace momento, pero Fx sí hace momento. Haciendo un momento en B puedo encontrar Fx, que sería una de las componentes que necesito. Pues hacer momento en B, en ese cuerpo, me permitiría encontrar el valor de Fx. Ahora, si ya conozco Fx, puedo mirar ahora en el cuerpo 3, que es donde están todas las componentes de las fuerzas que me están pidiendo,
Si ya conozco esta, que es fx, me quedarían 3 incógnitas. Y entonces puedo plantear 3 ecuaciones de equilibrio para este cuerpo y hallar esas 3 incógnitas que me hacen falta. Por lo tanto, si ahora en ese cuerpo hago sumatorias de fuerzas en x igual a 0, encontraría cuánto vale cx, dado que solamente en x están fx y cx. La siguiente ecuación sería, por ejemplo, momento en C. Haciendo sumatorias de momento en ese punto, podría encontrar a la fuerza Fy. Dado que ya conozco Fx, entonces Fx es un valor conocido. Aquí tengo esta fuerza que también hace momento, sería un valor conocido. La única incógnita al hacer momento aquí sería Fy. Entonces, con esa ecuación de sumatorias de momento con respecto a C, puedo encontrar Fy. Entonces ya tendría Cx, Fx y Fy. Faltaría solo Cy, que se puede encontrar a partir de las sumatorias de fuerzas en Y en este cuerpo. Y con eso habría encontrado las componentes que me están pidiendo en los pasadores C y F. Aquí tendría los cuatro valores que me están pidiendo. Por otro lado, podría analizar el sistema de otra manera. Por ejemplo, puedo analizar el armazón completo y calcular todas las reacciones de X y de Y en el pasador D y la reacción AX. Si hacemos sumatorias de momento en D, puedo hallar AX. Luego, conocido AX con sumatorias de fuerzas en X, puedo hallar DX. Y finalmente, con sumatorias de fuerzas en Y, puedo hallar DY. Que son estas ecuaciones que se muestran acá, en esta tabla. Sumatoria de momento en D para hallar AX, sumatoria de fuerzas en X para hallar DX, sumatoria de fuerzas en Y para hallar DY. Ya conocidos estos 3 valores, entonces puedo pasar a otro cuerpo donde esos valores ya sean conocidos. DX y DY son conocidos acá también. Aquí entonces habrían, por ejemplo, 4 incógnitas. AX sería conocido en este cuerpo, habrían 4 incógnitas. Tengo que revisar entonces qué puedo hacer. Aquí he planteado que pasamos al cuerpo número 2 y hacemos sumatorias de momento en B para hallar CY. En el cuerpo número 2 hacemos sumatorias de momento en B para hallar CY, dado que ya conozco DX y DY, estas fuerzas harían momento. La componente Cx no haría momento porque pasa por el punto B. La única incógnita sería CY y la puedo hallar. Pues de esa ecuación de momento hallaría CY. Pues ya CY sería conocido. Y con CY podría pasar a este cuerpo. Y me quedarían solo 3 incógnitas, que son Cx, Fx y Fy. Entonces, luego de que conozca CY, puedo plantear estas ecuaciones de equilibrio. Sumatorias de fuerzas en Y para hallar Fy en el cuerpo 3. Sumatorias de momento en C para hallar Fx. Y luego sumatorias de fuerzas en X para hallar Cx. Siempre lo que debo buscar es que tener solo 3 incógnitas en un cuerpo. Solo que, dado que siempre, de acuerdo a equilibrio estático, para cuerpos en el plano contamos solamente con 3 ecuaciones de equilibrio. Esas ecuaciones de equilibrio pueden ser 2 sumatorias de fuerzas y una de momento, 2 sumatorias de momento y una de fuerzas, generalmente. En algunos casos se podría incluso plantear 3 sumatorias de momento, pero tiene que ser bajo ciertas condiciones. Bajo este procedimiento también encuentro las mismas 4 incógnitas que me está pidiendo el problema, pero estoy resolviendo más ecuaciones.
Puedo plantear también esta otra alternativa. Similar a la anterior, primero analizo el armazón completo y encuentro las reacciones en los apoyos AX, DX y DY. Paso al cuerpo número 2 y voy a hacer sumatorias de momento en C. No voy a hacer sumatoria de momento en B, sino en C. Si hago sumatorias de momento en C, DX y DY hacen momento, BX no hace momento porque pasa por la línea de acción pasa por el punto C. La incógnita sería BY. Puedo hallar BY. Con BY conocido, otro cuerpo que contenga BY es el cuerpo número 1. Ese valor sería conocido aquí. Y ya como la reacción la hallé anteriormente con el análisis del armazón completo, ya tengo BY y AX. Entonces me quedaría solo las incógnitas FY, FX y BX. Puedo plantear entonces otras ecuaciones en ese cuerpo número 1. Aquí dice que puedo plantear sumatorias de fuerzas en Y para hallar la fuerza FY, sumatorias de momento en B para hallar la fuerza FX. Entonces ya tengo FX y FY. Si ya tengo FX y FY conocidos en este cuerpo, solo con sumatorias de fuerzas en X y Y puedo encontrar a CX y CY, que sería la última ecuación que se está planteando en esta opción. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que en la primera opción tenemos que resolver 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones de equilibrio. En la segunda opción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ecuaciones de equilibrio. Y en la otra opción tenemos que resolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para encontrar las mismas incógnitas. Entonces, por eso es bueno revisar cuáles son las opciones y finalmente elegir la mejor, que sería en este caso la primera opción. Pues luego que hayamos identificado cuál es la mejor opción, entonces podemos ejecutar esa secuencia de procedimiento. Entonces, el siguiente paso sería ejecutar la secuencia escogida, comenzando con lo que habíamos planteado. Análisis primero del armazón completo, sumatoria de momento en D igual a 0. Entonces tendremos lo siguiente. En el armazón completo, si hacemos sumatoria de momento en D, las fuerzas que hacen momento son esta de 40 y esta AX. Entonces, el momento que hace esta fuerza sería la distancia perpendicular, que sería 5 más 4, 9, 9 más 4, 13, multiplicado por la fuerza. Un momento antihorario, que sería positivo. Y el momento de esta fuerza, que sería esta distancia hasta la línea de acción de la fuerza, que serían 10 por AX, con un valor negativo por ser en sentido horario. Aquí lo tenemos, 40 por 13 menos 10 AX igual a 0. De esta ecuación solamente tenemos como incógnita AX, la podemos despejar. Y al hacer estas operaciones nos da que la reacción AX es de 52 libras. Pasamos ahora al siguiente cuerpo que habíamos definido en la secuencia, que es el cuerpo 1. Hacemos sumatorias de momento en B. Entonces necesitamos hacer ahora sumatorias de momento en B. Ya como conocemos AX, la fuerza FY no hace momento, haría momento FX. El momento que hace FX sería un momento positivo, 4 por FX. El momento que hace AX sería un momento negativo, que sería 6 por AX, igual a 0. Esa sería entonces la ecuación de equilibrio, 4FX menos 6AX igual a 0. De ahí despejamos FX en términos de AX, que ya la conocemos anteriormente. Sustituimos y nos da que esa fuerza es de 78 libras. Luego pasamos al siguiente cuerpo, que es el cuerpo 3, y vamos a hacer sumatorias de fuerzas en X.
En el cuerpo número 3 tenemos menos fx más cx, o al revés, cx menos fx igual a 0, dado que no hay más fuerzas horizontales. Entonces esto indica que cx es igual a fx, y a fx lo hemos hallado anteriormente, vale 78 libras. Pasamos entonces a la siguiente ecuación, que es sumatoria de momento en el punto C. Veamos, en el cuerpo 3, sumatoria de momento en el punto C. Estas dos fuerzas no harían momento. La fuerza de 40 haría un momento en sentido antihorario por una distancia de 9 pulgadas. Sería 9 por 40 o 40 por 9 positivo. La fuerza Fx haría un momento horario, sería menos 4 por Fx. Y la fuerza Fy haría un momento en sentido antihorario, que sería de 4 por Fy. Como ya tenemos valores conocidos, lo reemplazamos. Entonces aquí Fx es un valor conocido, es 78, que lo hallamos acá. Reemplazamos todos los valores, hacemos la operación y nos da que es menos 12 libras. Eso lo que significa ese negativo, que aquí supusimos que Fy iba hacia abajo y en realidad debe ir hacia arriba. La ecuación me está corrigiendo el sentido que he supuesto. Finalmente debo hacer sumatorias de fuerzas en Y igual a 0 en ese tercer cuerpo, y tendría entonces, aquí tenemos Cy hacia arriba menos Fx menos 40 igual a 0. Cy menos Fy menos 40 igual a 0. Despejamos Cy, que es la incógnita que nos hace falta. Reemplazamos Fy con el signo que me dio. Acá pasa positivo, ambos términos pasan positivos. Sin embargo, al sustituirlo con su signo, debo ponerlo como menos 12. Al hacer la operación me queda 28 libras. Entonces la reacción Cy es 28 libras. De esta manera hemos resuelto este problema de armazones, haciendo una revisión de las posibles opciones de solución que podemos plantear.